Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Violencia electoral en Nicaragua a menos de 3 meses de las elecciones presidenciales. Cientos de manifestantes tuvieron que salir a protestar durante 11 días para exigir sus cédulas y poder votar. A Daniel Ortega, por maldito, porque no quiere dejar el lugar, solo quiere estar en el poder. La intensa polarización que vive Nicaragua también tiene bajo amenaza la prensa. Y ya están comenzando a querernos poner el bozal. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde Managua, la periodista del periódico Nuevo Diario, Silvia González, denuncia la forma como ha recibido amenazas de muerte tras haber denunciado públicamente presuntos actos de corrupción del gobierno del presidente Daniel Ortega. Desde París, la organización Reporteros Sin Fronteras habla sobre los riesgos que enfrenta la prensa en el agitado clima preelectoral que vive Nicaragua. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el agitado, peligroso y polarizado ambiente preelectoral que vive Nicaragua a solo 2 meses y medio de las elecciones en las que 3.3 millones de ciudadanos habilitados para votar elegirán a su presidente, a vicepresidente y a 90 diputados de la Asamblea Nacional. La noticia, la polémica que ha generado la intención del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien gracias a la autorización que le otorgó la Corte Suprema de Justicia, aspira nuevamente a ser reelegido. El punto clave, su nueva postulación como presidente ha generado fuertes críticas de sus contradictores políticos, quienes la han calificado de ilegal e ilegítima. Ortega promueve su polémica candidatura a la reelección en instituciones públicas, lo que está prohibido por la ley electoral. En las delegaciones que en Chinandega tienen los ministerios de Salud, de la Familia y del Trabajo, hay propaganda electoral que promueve la reelección del líder sandinista. La noticia, las críticas que generaron las restricciones impuestas por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua al acompañamiento que observadores nacionales e internacionales harán a las elecciones del próximo 6 de noviembre. Las medidas contemplan limitaciones en las rutas de movilización de los acompañantes y restricciones en la publicación de sus informes. Es un error de parte de cualquiera pensar que este país va a quedar con una estabilidad posterior a una elección si no hay una observación electoral que sea calificada como imparcial a nivel mundial. La noticia, las protestas que protagonizan cientos de nicaragüenses exigiéndole al gobierno del presidente Daniel Ortega la entrega de cédulas para poder votar en los próximos comicios. A Daniel Ortega, por maldito, porque no quiere dejar el lugar, solo quiere estar en el poder. Y la gente está cansada, está aburrida, está harta. Ya no quiere más Daniel Ortega. El punto clave, en medio de las tensiones preelectorales en Nicaragua, están los periodistas que tienen que realizar su trabajo en medio de un ambiente polarizado y de riesgo inminente para la información. Una situación que vive en carne propia la periodista Silvia González del periódico El Nuevo Diario. La comunicadora investigó el asesinato de un opositor a Daniel Ortega que publicó en el medio de comunicación. Hoy está amenazada de muerte. Silvia González, periodista nicaragüense, se convierte en una víctima más de las amenazas de muerte que por estos días de temporada electoral rondan en Nicaragua. El Nuevo Diario, periódico donde trabaja Silvia González, el 4 de agosto de 2010 dio a conocer una entrevista telefónica con Gabriel José Garmendia, alias Jacob, un excomandante de la guerrilla de los Contras que había expresado su deseo de retomar las armas contra el actual gobierno del presidente Daniel Ortega. Me alcé porque este gobierno no le está dando los espacios a los ciudadanos, los espacios que nos da la Constitución política. Daniel Ortega viola la Constitución a la hora que él quiere. ¿Qué esperanzas tenemos nosotros con un gobernante que viola la Constitución, administra los poderes del Estado para su beneficio personal y quiere reelegirse por sus pistolas? 6 meses después de esta conversación, alias Jacob muere en hechos confusos. La periodista Silvia González investigó y publicó el siguiente artículo titulado Matan a Jacob.
el 15 de febrero de 2011, donde recopila un conjunto de versiones de lo que pudo haber sucedido. Fue un golpe de mano, según fuentes ligadas al ejército y a la policía. La operación se desarrollaba desde hace 6 meses hasta que entre la noche del sábado y el amanecer del domingo pasado, un grupo de militares vestidos de civil entró por el único camino que había, traspasó 3 anillos de seguridad y acabó con la vida de Gabriel José Garmendia Yajob. Uno de los disparos fue en la pierna, en la vena femoral, por lo que murió desangrado, dijo una fuente ligada a los alzados. El Nuevo Diario, periódico de Nicaragua, denunció el pasado 5 de agosto que su periodista Silvia González había recibido amenazas luego de escribir artículos que cuestionaban a miembros del gobierno del presidente Daniel Ortega. Por otro lado, lo que más me duele es que estén utilizando a juventud, porque la persona que me mandó esta amenaza fue un joven. Ayer la pude identificar en la policía, pues la policía lo mandó a llamar para tomarle la declaración. Pero esto no es desde ahora, porque yo ya anteriormente había recibido 5 amenazas vía teléfono. En esta rueda de prensa, Silvia González se encontraba acompañada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Esta situación no es de buen augurio ahora que apenas está por iniciar la campaña electoral. Recomendamos a los directores de medios de comunicación, cualesquiera que sea su credo político, que se muestren responsables, evitando exponer a sus corresponsales y periodistas que actúan en el terreno. Y para hablar de este tema nos acompaña Silvia González, corresponsal del Nuevo Diario de Nicaragua en Jinotega, quien ha denunciado amenazas contra su vida por su trabajo periodístico. Señora González, bienvenida al programa La Noche. Sí, muy buenas noches, gracias por darme esta oportunidad. Gracias a usted. En nuestros estudios internacionales nos acompaña María Celina Bulgarín. Ella es directora del programa de gobernabilidad de la Fundación Grupo Cívica, Ética y Transparencia de Nicaragua. Señora Bulgarín, bienvenida al programa. Gracias, Jason. Muy amable por acompañarnos. Y quiero comenzar preguntándole a la periodista nicaragüense Silvia González justamente sobre estas amenazas que ha denunciado usted contra su vida. El 5 de agosto dijo usted que su familia y su persona estaban siendo amenazadas. ¿Cómo fueron este tipo de amenazas y cómo las recibió? Bueno, primeramente fueron a través del teléfono convencional en mi casa, donde me llamaban a medianoche, me decían que me iban a mandar a aniquilar. Después vino el hostigamiento verbal a través de mi hija mayor de 23 años. Un hombre se le acercó para decirle que me callara, que dejara de andar hablando, que me iban a pasar la cuenta y que me iban a dar donde más me iba a doler. En este caso están hablando prácticamente de mis hijos. Cuando a uno le dicen que le van a dar donde más le duele como madre, se supone que es contra sus hijos. Después vinieron los mensajes vía chat a través de mi teléfono móvil, donde me decían que así me querían ver con miedo y con palabras soeces, y así un sinnúmero de mensajes donde me decían que me iban a aniquilar, que iban a terminar con mi vida, que iban a mandar a quemar el periodicucho donde yo laboro, como es el Nuevo Diario. ¿Y quiénes serían los responsables de estas amenazas? Bueno, en el caso de las llamadas por teléfono y de los mensajes de chat todavía no se ha identificado a la persona porque la policía, según me informaron, ellos siguen investigando. En el caso del mensaje textual vía verbal con mi hija, a través de mi hija, fue identificado el sujeto, un sujeto que fue identificado en el lugar donde él vive como activista del partido de gobierno, quien anda libre campantemente y anda siendo protegido hasta por otros periodistas que son oficialistas en el lugar donde yo vivo.